para mí es un honor poder estar acá nuevamente, como lo dijo Eduardo, después de casi 10 años de trabajar juntos, pero principalmente de forjar nuestra amistad a la distancia, colaborativamente. Así que, bueno, la idea en estos días que nos convoca el Congreso es reflexionar. Bienvenido que tengamos muchas banderas de muchos países latinoamericanos para poder compartir experiencias, ensayos, argumentos teóricos, para poder pensar la educación en este siglo XXI. Yo quiero empezar con una frase de Derrida. Quiero leer un breve fragmento de una frase de Derrida que nos va a servir como disparador para poder pensar los procesos educativos desde las lógicas no lineales. Decía: la extrañeza del recorrido que intentamos también nos es obligada por una especie de ley. Esta ley podría describirse también como un cruzamiento de lenguas o de códigos. Por un lado, llevamos las cosas hacia una formalización general y abstracta, a veces interrogando nuestra historia, principalmente a través de los textos literarios o filosóficos. Por otro lado, ciertos ejemplos, entre tantos otros posibles, nos dan acceso al campo de las urgencias actuales, políticas y más que políticas. Pero estas urgencias no actualizan solo estructuras clásicas. Estas nos interesan y las tomamos en consideración, allí donde parece, como de sí mismas, deconstruir esas herencias o las interpretaciones predominantes de esas herencias. Bueno, en realidad vamos a plantear algunas reflexiones, principalmente desde el punto de vista filosófico, epistemológico y educativo, sobre estas historias, sobre estas herencias. En este siglo XXI que es urgente y necesario poder deconstruir y volver a reescribir la educación. La educación, sus procesos, sus actores, en este tiempo que es distinto. En un tiempo distinto a la construcción de la escuela en el siglo XVII con Comenio. Ese siglo XVII que ya nos queda muy lejos, pero que estamos conviviendo o estamos habitando estas instituciones del siglo XVII. Por eso la interpelación es pensar los procesos educativos desde lógicas no lineales. ¿Por qué desde lógicas no lineales? Porque si nosotros hacemos un poquito de historia, y por eso la frase de Derrida, el momento histórico en que surge la escuela, en que surge el sistema educativo, por lo menos en Occidente, que es lo que nosotros conocemos, lo que nosotros estudiamos, en lo cual nosotros nos hemos formado y seguimos habitando esos espacios, tiene una fecha de inicio que es el siglo XVII. Ese siglo XVII, que desde el punto de vista filosófico y epistemológico concebía el mundo o se relacionaba con el mundo objetivamente, determinísticamente, pero principalmente habiendo heredado la lógica clásica de Aristóteles. En esa modernidad clásica determinista, objetiva, universal, homogénea, y desde la lógica clásica de Aristóteles se construye todo el dispositivo de la modernidad clásica que nos es heredado. El conocimiento disciplinar, el método científico de la observación, problematización, verificación, formulación de leyes universales, el concepto de sujeto que conoce objetivamente la realidad, un docente que sabe y un alumno que no sabe, un docente que nos vamos un poquitito más atrás en el tiempo y ejerce ese control y ese dominio del saber desde el dogmatismo, desde lo incuestionable, desde la memorización y la repetición, muchas veces en un idioma ni que él mismo puede conocer. En ese contexto surge la escuela. Ese contexto también es el contexto de mucha de la escolarización de todos los que estamos hoy presentes, de las 42 personas que estamos presentes en este momento. Nuestra escolarización y nuestros sistemas educativos todavía siguen con esa lógica clásica, con esa lógica de un sistema cerrado. Acá vamos a hablar un poco de educación,
vamos a hablar del concepto de sistema y vamos a hablar de las lógicas clásicas lineales y las lógicas no clásicas que vienen de la termodinámica. Ese va a ser el horizonte o el campo en que nosotros nos vamos a mover hoy. No desde el punto de vista de nada conclusivo, sino de invitar a provocar reflexiones, invitar a reflexionar sobre el edificio teórico heredado, el edificio teórico en el cual nosotros pensamos nuestra relación con la educación y con nuestros estudiantes y con los sistemas o el concepto de sistema, que es el concepto de educación hoy. ¿Qué es un sistema? El concepto de sistema existió siempre en el ámbito de la ciencia. Lo que cambia es el tiempo. Y si cambia el tiempo, cambian nuestras categorías de análisis. Por eso la referencia a Derrida. ¿Por qué? Porque el concepto de tiempo hoy es fundamental para poder pensar la educación y las ciencias sociales. Insisto, ¿por qué el concepto de tiempo? Todo está regido por el tiempo. Una cosa es el tiempo cronológico de las instituciones escolares y otra es el tiempo de los estudiantes para construir su conocimiento. Otro es el tiempo de los procesos evaluativos, distintos a la acreditación. Otro es el tiempo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otros son los diferentes tiempos de los diferentes sujetos que habitamos el espacio educativo, porque no todos aprendemos de la misma manera. Cada uno en su tiempo. Y el concepto de tiempo es fantástico. Mi último libro es sobre el tiempo, sobre el estudio del tiempo desde la religión, desde la filosofía, desde la epistemología y desde la educación, con los aportes de la termodinámica. Porque el tiempo hoy es decisivo para poder pensar el hecho educativo. Estamos en un siglo XXI en donde hablamos de creatividad, hablamos de innovación, hablamos de diferentes ritmos de aprendizajes, hablamos de diversidad, de inteligencias múltiples. Pero como decía Comenio en el siglo XVII, seguimos enseñando una anatomía sin disección. ¿Cuántas planificaciones hacemos nosotros todos los días para poder entrar al salón de clases? Porque todas las personas que nosotros estamos hoy reunidas y todos estos días, somos profesionales, tenemos diferente formación, somos universitarios, pero cada uno tiene su tiempo de aprender. Cada uno tiene su tiempo para construir su relación con el conocimiento. Por lo tanto, el tiempo cronológico que dura este congreso de 3 días, el tiempo de reflexividad, no necesariamente se termina en estos 3 días. No necesariamente se termina en el semestre. No necesariamente se termina hoy en esta evaluación. Porque el tiempo cronológico es un tiempo que no es singular, que no nos pertenece, que no es propio. Corresponde a un tiempo institucional, a una institución que necesita hacer un recorte arbitrario de un tiempo que no le corresponde para poder ver si una persona aprueba o no aprueba, pasa o no pasa de semestre. Entonces, en ese contexto, en donde el tiempo es fundamental para poder entender los procesos educativos, yo ese tiempo lo llamo kairos educativo, que es el tiempo de Dios, el tiempo en donde singularmente nosotros podemos construir una relación con el conocimiento que es singular en nuestro propio tiempo. Kairos es la segunda acepción de tiempo que tenían los griegos. Los griegos llamaban cronos para poder medir la cronología del tiempo. Nada tiene que ver con este cronos que se comía a sus hijos porque el oráculo le había dicho que uno de sus hijos lo iba a sacar del poder y por eso se come a todos sus hijos, incluido él pensaba que se había comido a Zeus. Los griegos tenían estas dos concepciones para llamar al tiempo, cronos y kairos. Kairos es un tiempo indeterminado, que kairos también aparece en la Biblia, que es el tiempo de Dios, el tiempo donde cosas importantes suceden en el tiempo de Dios. De ese concepto de kairos
yo lo resignifico a tantos siglos y años de distancia para poder pensar el tiempo en la clase escolar. Esa clase escolar, que es un sistema porque está constituido por sujetos, está constituido por individuos, está constituido por una organización, está constituido por interacciones entre esos sujetos y ese contexto. Ese concepto de sistema es un concepto de sistema clásico. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una organización compuesta por sujetos o individuos, con interacciones entre sí, en un contexto determinado. Y como estamos hablando de educación, le vamos a agregar una dimensión de análisis nueva que tiene que ver con el conocimiento, con la disciplina. El concepto de sistema se institucionaliza y llega a su esplendor en el siglo XIX con Comte, cuando él trata de formular en el positivismo este orden y progreso que dominará toda la ciencia del siglo XX y del siglo XIX. En ese concepto de sistema cerrado se constituye el concepto de educación y se constituye el sistema educativo. Un sistema que es cerrado, que está controlado, que es predecible, que tiene lógicas lineales de estímulos y respuestas para poder funcionar. Fíjense que esta es la herencia que nosotros, que nos viene a nosotros del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX y del mismo siglo XX, para poder controlar lo que sucede dentro del sistema educativo en el salón de clases. Todos los que estamos acá hemos ido a una escuela y a una universidad en donde se controlaba el ambiente, en donde no se podía hablar si nosotros no pedíamos la palabra y nos otorgaban la palabra. Y esa palabra estaba dada no desde el punto de vista de reflexionar sobre algunos postulados, sino de repetir mecánicamente lo que el profesor estaba diciendo. Un ambiente controlado, un ambiente panóptico, un ambiente disciplinar, un ambiente en donde no entraba el deseo, un ambiente en donde no entraba la palabra, un ambiente en donde no entraban las subjetividades. Ese es el concepto de escuela y ese es el concepto de sistema cerrado que maneja la escuela. Hablábamos de estudiantes disfuncionales al sistema, ¿recuerden? Yo me acuerdo que en mi escuela primaria hablábamos de estudiantes disfuncionales que tenían que ir a la dirección porque se portaban mal. Estamos hablando de contenidos a repetir y estos contenidos la acepción de contenido estaba más cerca al dato y a la información que al conocimiento, como aprender con el otro, como aprender procedimientos, valores y aprender el contenido contenidista, digamos. Ese es el modelo heredado. Ese es el modelo de educación que primó durante todo el siglo XX. Bueno, perfecto. Esto ya lo conocemos. Nosotros vivimos en ese sistema. Pero estamos en el siglo XXI. Eduardo hace muchísimos años que organiza estos congresos desde el punto de vista de la innovación, de la complejidad, de la creatividad, de diferentes herramientas de análisis teóricas metodológicas para poder pensar alternativas genuinas y viables para reescribir la educación del siglo XXI. Ese es el objeto de estudio que nos convocan estos 3 días. ¿Cómo pensar entonces ese escenario que yo les estuve describiendo hasta recién, que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos padecido, en una reescritura de la educación para el siglo XXI? Vamos a hablar principalmente de 2 nociones que seguramente todos sabemos que tienen que ver con el currículum y con la didáctica. El concepto de currículum desde la lógica simple, desde esta lógica clásica de Aristóteles, es el concepto de currículum como plan cultural, plan de estudios, programa de actividades, programas de materias, que aparece con el primer concepto de currículum a principios del siglo XX en Estados Unidos con Bobbitt a la cabeza. Un Estados Unidos que estaba caracterizado por llevar a la escuela el modelo fabril,
el taylorista, en donde se planteaba la fragmentación disciplinar, en donde se planteaba la división del trabajo, en donde se planteaba que cada uno tenía que hacer correctamente bien el pedacito que le correspondía en esa línea de producción. En ese contexto surge la primera definición de currículum, distinta a la que manejamos hoy desde las posturas complejas o postcríticas que tienen que ver con un currículum que se tiene que pensar en un contexto con los sujetos intervinientes. Ese concepto de currículum, pensado desde lógicas controladas, predecibles, se plantean en las mallas curriculares y en los diseños curriculares que hoy conocemos. Fragmentados, descontextuados, disciplinares, aunque hablemos de interdisciplinas y de transdisciplinas. Esa concepción de currículum, como ese plan de estudio, se corresponde con una concepción didáctica. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es el perfecto arte de enseñar todo a todos, dijo Comenio en el siglo XVII. Y en el devenir del tiempo, esa didáctica se definió como la ciencia que estudia los procesos de enseñanza. Pero después nos dimos cuenta que nos quedamos cortos con esa definición. Y la didáctica hoy se ocupa de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque si nosotros estamos enseñando, se supone que hay alguien que está aprendiendo. Y acá también cambia, en estas lógicas no lineales, y en la definición de sistema complejo o de sistema abierto con lógicas no lineales, que yo ahora le voy a explicar, cambia también el concepto de sujeto. No hay un docente y un alumno que enseña y que aprende, sino que hablamos de sujetos pedagógicos que enseñamos y sujetos pedagógicos que aprendemos. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI todo el mundo conoce y todo el mundo puede enseñar y todo el mundo puede aprender. ¿Por qué? Porque todos sabemos cosas distintas. Y porque la información que no es conocimiento está a un clic de distancia. Entonces hoy el concepto de currículum disciplinar, desde la lógica simple o cerrada, tiene que repensarse a partir de un currículum que invite a poder relacionarnos desde las fronteras del conocimiento. Currículos que sean verdaderamente interdisciplinares y transdisciplinares. Más adelante vamos a ver de qué estamos hablando. Habíamos dicho que un sistema está caracterizado por ser una organización, por tener individuos o sujetos que se interrelacionan entre sí adentro de un sistema, en un contexto, con algún tipo de información. Que las lógicas que explican ese sistema son lógicas clásicas y lineales de estímulos y respuestas. Bien, ahora, no estamos en el siglo XIX, sino que estamos en el siglo XXI. Las rupturas epistémicas que se dan a principios del siglo XX con Einstein en la cabeza dan origen a la revisión de todo el discurso de la modernidad clásica, principalmente del concepto de conocimiento científico y de método científico de Newton. Desde ahí se empieza un revisionismo a partir de nuevas categorías que invitan a pensar desde un lugar distinto. Y el lugar distinto que se empieza a pensar a la ciencia o la relación de los sujetos con el objeto científico es a partir de lógicas no lineales. ¿Qué estás diciendo, Virginia? Estoy diciendo que aparecen otras categorías para poder pensar a la ciencia desde otra lógica que no esté controlada con la lógica aristotélica. La lógica aristotélica o la lógica clásica, pero recuerden que Aristóteles vivió en el siglo III a.C., y estamos en el siglo XX, la explicación que les estoy dando es del siglo XX, porque estamos con Einstein, pasaron muchísimos siglos de distancia. La lógica clásica de Aristóteles es que si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Pero ¿qué pasa si hay una T en el medio de esa lógica? No la puedo pensar, porque la T no es ni A, ni B, ni C. Por lo tanto, la lógica clásica de Aristóteles lo que plantea es que todo lo que no pueda explicar esa lógica direccional y controlada,
queda por fuera del sistema. Queda por fuera de la racionalidad filosófica, por lo tanto no existe. No entra dentro de lo que se puede llamar un razonamiento filosófico. Con esa concepción de Aristóteles, que estuvo bien para el siglo III a.C., heredamos todo el edificio teórico-metodológico de la modernidad clásica hasta nuestros días. Pero con Einstein a principios del siglo XX y con Freud a principios del siglo XX, se empezó a pensar la relación con la ciencia y con los otros objetos desde un lugar distinto. Desde un lugar que no se puede controlar como controló Aristóteles, sino que los invitó a que empiecen a formar modos argumentativos explicativos de la ciencia. ¿Qué estoy diciendo? El azar. ¿Qué estoy diciendo? La indeterminación. ¿Qué estoy diciendo? El caos. ¿Qué estoy diciendo? El inconsciente y su represión y el deseo. Aparecen nuevas categorías de análisis, desde el psicoanálisis, desde la matemática, desde la física, desde la química, que empiezan a explicar la realidad con categorías que eran impensadas hasta ese momento. ¿Por qué? Porque no se podían controlar con la lógica de Aristóteles. Insisto, el primer concepto de didáctica y el primer concepto de currículum, o la educación desde el concepto de Durkheim, aparece dentro de este sistema cerrado, medible, controlado, disciplinar. Pero ¿qué pasa con Einstein y compañía? Aparecen nuevas categorías que no podemos prever cuándo van a aparecer. Por ejemplo, no es un ejemplo científico, pero por ejemplo, en nuestras casas podemos tener alarmas, podemos tener rejas, puedo tener una puerta blindada para que no entren a robarme. Pero yo no sé cuándo va a venir el ladrón. Es impensable. Yo puedo tener un montón de recaudos, pero yo no sé cuándo me van a venir a robar. ¿Se entiende? Aparece el imprevisto y lo indeterminado, algo que no puedo explicar con la lógica de Aristóteles. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta en este momento y les digo, ¿cuál es la definición de currículum que Virginia dijo sobre Bobbitt? Entonces, si hay alguien que la anotó, va a decir el currículum según Bobbitt es el plan cultural, el plan de estudios, el plan de asignaturas. Ahora, ahí controlo el ambiente. Si ustedes ponen que el currículum tiene que ver con los sujetos, con una actividad educativa y que puede ser abierto y libre, yo le voy a poner que no, porque Bobbitt no dijo eso y ustedes tienen que repetir al pie de la letra lo que yo estoy diciendo. Las pruebas objetivas, el multiple choice, el unir con flechas, las preguntas cerradas, responden a este modelo de lógica clásica que controla el ambiente, controla el aprendizaje de mis estudiantes. Por medio de técnicas previamente pensadas, de ensayo y de error, para poder premiar o castigar la respuesta del otro. Esa es la lógica de un sistema cerrado. Esa es la lógica de la educación heredada desde la modernidad clásica hasta hoy, y que se hace científica con el conductismo, el funcionalismo y el positivismo del siglo XIX. Ahora, si yo les digo, a ver, Ignacio, expresa con tus propias palabras qué entendés vos por currículum, es una respuesta que yo no puedo prever. Entonces, ¿cómo voy a evaluarlo, Ignacio? Exprese con sus propias palabras, siempre dentro de la rigurosidad científica, por supuesto, ¿no? ¿Qué es el currículum? Entonces también cambia la posición del docente, porque el docente tiene que saber y mucho para poder comprender desde qué lugar Ignacio está hablando y dar por válida o no válida esa respuesta. Fíjense que las pruebas estandarizadas, cualquier tipo de pruebas estandarizadas, ya sean internacionales o nacionales, miden rendimiento, no conocimiento. Porque el conocimiento no se mide. ¿Cómo voy a medir el conocimiento del otro? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y cuál es mi soberbia para poder medir lo que está entendiendo ahora María de los Ángeles o no?
si en el siglo XXI con un clic nosotros podemos conocer el mundo y sus alrededores? ¿Con qué tupe nosotros nos paramos adelante de nuestros estudiantes y decimos, Ignacio sabe o Ignacio no prueba? Porque los parámetros, estas rúbricas, esta predeterminación del modo que yo tengo que evaluar a Ignacio para saber si sabe o no sabe, está predeterminado, y porque yo a Ignacio tampoco lo conozco porque lo hago en mi casa esto. Este es el concepto de sistema cerrado. Porque para evaluar yo necesito tiempo. Y varios tiempos. Un tiempo disciplinar, cronológico, yo tengo que impartir una disciplina para que el otro aprenda. Un tiempo de conocimiento de cada uno de mis estudiantes, para saber quiénes son, de dónde vienen, con qué bagaje vienen. Y un tiempo evaluativo. Ese tiempo evaluativo viene de la mano del tiempo del conocimiento de mi alumno. Hoy la categoría central es el tiempo que no tenemos. Porque como todo es rápido, como tenemos una velocidad en el transcurrir del tiempo, nosotros necesitamos evaluar rápido, enseñar los contenidos rápidos. Ahora yo pregunto, nosotros estamos embarazadas 9 meses, ni más ni menos, 9 meses. Aprendemos a caminar cada uno en un tiempo determinado. Nadie dice que aprender a caminar en un año está bien y aprender a caminar en un año y medio vas a estar mal. Si lo biológico tiene su tiempo de maduración, ¿cómo puedo controlar esa maduración? Yo no puedo tener a mi hijo al mes de estar embarazada, porque no vive. Y tampoco puedo tener un hijo después de 10 meses de embarazada, porque tampoco vive. Vive a los 9 meses, ni antes ni después. Entonces, la inteligencia necesita un tiempo biológico de maduración. No lo dije yo, lo dice Piaget. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que estimular, primero tenemos que conocer cuál es el tiempo madurativo de nuestros estudiantes. No hablemos de estudiantes, pensemos en nuestros hijos, los que tenemos más de un hijo, porque con uno no podemos, el ejemplo no me sale, pero los que tenemos más de un hijo, ¿son iguales madurativamente? No. Entonces uno es más bruto y el otro es más inteligente, tampoco. Cada uno tiene su madurez intelectual. Como ninguno de los dos aprendió a hablar al mismo tiempo y ninguno de los dos aprendió a caminar al mismo tiempo, es un desarrollo biológico, y así con nuestros estudiantes. Ese desarrollo biológico yo lo tengo que conocer para poder pensar en él, para poder planificar según ese estudiante y poder evaluarlo también. Para que la evaluación no sea una técnica cerrada de apruebe o no apruebe, sino que sea un verdadero ejercicio de aprendizaje, para el docente y para el estudiante. El concepto de sistema abierto o de sistema complejo aparece por primera vez en el siglo XX de la mano de Piaget y de la Escuela de Ginebra. ¿Qué es lo que se encargó Piaget de estudiar? Volvamos los ojos a Piaget y volvamos a estudiar a Piaget. ¿Qué decía Piaget y todos sus investigadores y toda su escuela? Piaget se encargó de estudiar cómo se construye conocimiento, de lo más simple a lo más complejo. Desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista epistemológico. Porque hablamos de construcción de conocimiento. El conocimiento se construye, no se aplica. Lo que se aplica es una técnica, que no es conocimiento. El conocimiento se construye. ¿Y cómo se construye el conocimiento? Se construye con un otro, se construye
contextuado y se construye desde diferentes lugares. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, así que disculpen si hay alguien que ya me escuchó varias veces, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo se construye un puente? Desde que el hombre es hombre, construyó puentes. Ahora, la técnica del puente, ¿es lo mismo que construir un puente? Yo sé cuál es la técnica del puente. Un puente une dos orillas. Todo el mundo sabe eso. No estoy inventando la pólvora. Desde el hombre de la caverna hasta hoy, todos los hombres quisieron unir dos orillas. Esa es la técnica. Hasta ahí no hay ningún tipo de dificultad. Ahora, ¿la técnica del puente es lo mismo que construir un puente? No, definitivamente no. Primero, porque yo técnicamente sé cómo se construye un puente, perdón, yo técnicamente sé cómo se hace un puente, teóricamente, pero soy educadora, no soy ingeniera. Pero también teóricamente sé que para construir la técnica no basta. Para construir se necesitan otras cosas. ¿Y qué otras cosas se necesitan? Se necesita un enfoque multidimensional y poder tener diferentes niveles de análisis para poder pensar esa construcción. No es lo mismo construir un puente en altura que construirlo en un desierto. No es lo mismo que tenga que pasar un río o que tenga que unir dos montañas, que esté en zona de monzones o esté en el medio de una ciudad, que pase un avión o plante flores. Por lo tanto, tengo que ver los cimientos, tengo que ver la tierra, tengo que ver los vientos, tengo que ver qué va a pasar por el puente, tengo que ver los materiales que voy a utilizar, tengo que ver qué dos orillas une, cómo son esas orillas, en altura, a nivel del mar. ¿Es lo mismo que la técnica del puente? No, porque tengo que pensar. Y tengo que pensar esa situación, ese contexto y esa realidad. Porque el puente de al lado es otro puente distinto, porque tiene otro contexto, otra realidad. Así como nosotros construimos los conocimientos. Cada uno construye conocimientos ¿desde qué lugar? Desde lo que sabe, desde lo que no sabe, desde sus ideas inclusoras, desde la posibilidad de relacionar. Por lo tanto, no hay dos construcciones cognitivas iguales. ¿Cómo controlo eso? Por supuesto que no lo puedo controlar. A mí no me interesa controlar eso. Yo lo que quiero saber es cómo cada uno construyó ese razonamiento. Por eso las pruebas estandarizadas e internacionales no dice, explique con sus propias palabras el concepto de democracia. Porque no se puede controlar con una computadora. Y porque no tenemos tiempo con la cantidad de sujetos que somos a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué es un sistema abierto o un sistema complejo? Un sistema abierto complejo tiene las mismas características que un sistema cerrado, con la diferencia que las lógicas explicativas para poder explicar, valga la redundancia, los subsistemas que componen el sistema son lógicas no lineales. Son lógicas que no se pueden controlar desde el punto de vista de la epistemología clásica de Aristóteles, en donde estas lógicas necesitan de otras lógicas explicativas. ¿Y cuáles son esas lógicas explicativas nuevas? Son las propias del siglo XX, que tienen que ver con el azar, que tienen que ver con lo indeterminado, que tienen que ver con los sistemas alejados del equilibrio, que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con procesos metacognitivos. Y acá aparece otra dimensión de análisis importante. El currículum de nuestra educación, independientemente de la latitud en donde nos encontremos, es un currículum disciplinar.
pero nosotros hablamos que la metodología, o proponemos, o pensamos metodologías interdisciplinarias o transdisciplinarias. Al día de hoy, desde el siglo XVII hasta hoy, tenemos 3 figuras epistémicas que rigen nuestra relación con el conocimiento. Una primera figura epistémica que tiene que ver con el concepto de disciplina, una segunda figura epistémica que tiene que ver con el concepto de interdisciplina, y una tercera figura epistémica que tiene que ver con el conocimiento, con el concepto de transdisciplina. Pero nosotros en el salón de clases, insisto con la frase de Comenio, enseñamos una anatomía sin disecciones. Nuestro conocimiento sigue siendo disciplinar porque es lo que puedo controlar. Puedo controlar la disciplina. ¿Por qué? Porque las propuestas interdisciplinares y transdisciplinares, que no son transversales, implican construcciones. La interdisciplina implica una construcción metodológica, se construye método en el concepto de interdisciplina, y en el concepto de transdisciplina se construye objeto de estudio y se construye método. Y no solamente que se construye objeto y método, sino que se necesitan diferentes lógicas explicativas para poder analizar ese objeto. Y cuando se plantean esas diferentes lógicas explicativas para poder pensar ese objeto, estamos hablando de posturas religiosas, mitológicas, decoloniales, postcríticas, complejas, occidentales, orientales. ¿Por qué? Porque hoy el mundo es mucho más grande que Occidente. Hoy el mundo es mucho más grande que Occidente. Y como estamos globalizados y como nuestro pensamiento es en red, y nuestro trabajo debería ser en red, por eso el concepto de inter y de transdisciplina, nosotros tenemos que enseñar a pensar en red. Y para enseñar a pensar en red, tenemos que enseñar a pensar procesos metacognitivos, que tienen que ver con la pregunta, con la argumentación, con la problematización, con la discusión, con el diálogo de saberes, con la tolerancia epistémica, con la democracia cognitiva, y no solamente el contenido que hemos aprendido nosotros, porque el contenido hoy es anecdótico. Lo que no es anecdótico son los procesos metacognitivos para poder nosotros conocer en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque yo pongo en Google cuál es el pico montañoso más alto del planeta y me sale el Everest. ¿Pero y dónde está el Everest? ¿Y qué pasa con el Everest? ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué personas habitan? ¿Y en qué países están? Esos diálogos de saberes, comparar políticas, comparar economías, comparar religiones, eso no aparece en Google. Eso es un proceso metacognitivo que nosotros como docentes tenemos que enseñar. Y eso se enseña desde las lógicas no lineales, entendiendo la educación como un sistema abierto. Por lo tanto, no me di cuenta, pero el tiempo se me acabó. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que pensar hoy los procesos educativos? Los procesos educativos los tenemos que pensar sabiendo que el que está adelante es un sujeto. Y al ser un sujeto, está atravesado culturalmente y está atravesado no solamente por la cultura, sino por el lenguaje. Y ese sujeto es singular. Pero ese sujeto singular, para constituirse como sujeto, necesita de una otredad, de un otro distinto, pero también sujeto y también singular. Por lo tanto, yo creo que el desafío de la educación en pleno siglo XXI, y haciendo un poco referencia a las metas 2030, de universalizar la enseñanza, de la accesibilidad de la enseñanza para todos, del sistema educativo para todos, de la calidad, de la equidad, de la formación docente, de los salarios, de la escolarización a lo largo de la vida, desde la primera infancia hasta los adultos. Yo creo que hoy pensar la educación para el siglo XXI tiene que ver justamente con esto, con procesos complejos, con procesos creativos, con procesos liberadores, con procesos que en su debido tiempo nos enseñen a todos, los sujetos pedagógicos docentes y los sujetos pedagógicos estudiantes, a pensar y a reflexionar.
La reflexividad hoy es necesaria, adentro de la escuela y afuera de la escuela. Y esa reflexividad implica una tolerancia epistémica, una democracia cognitiva, para no caer en una soberbia epistémica, porque si no, nos pasa lo desastroso y lo catastrófico desde el punto de vista humanitario, moral, civil, de derechos, en la guerra de Medio Oriente. La tolerancia epistémica, la democracia cognitiva, se enseña como se enseña el Everest. Yo creo que eso hoy es necesario, reincorporar en el discurso de la educación discursos tolerantes, democráticos, éticos y morales para una nueva ciudadanía planetaria, atravesados principalmente por una reflexión humanística. Sin olvidar que otro de los desafíos importantes también es enseñar a nuestros estudiantes y nosotros mismos para poder leer los tiempos que nos toquen vivir. La lectura del tiempo es fundamental, porque si no estamos educando para una sociedad que no existe. Muchas gracias.